Cálculo de intervalo de confianza con varianza desconocida y n menor que 30. O sea, un cálculo para varianza desconocida en pequeñas muestras. En este caso, se utiliza la prueba T. Cuando se desconoce la varianza poblacional y además n es menor que 30, llamada pequeñas muestras. Esta es la condición dentro de un ejercicio para poder utilizar la prueba T. Varianza poblacional desconocida, entonces los datos que nos da corresponden a la muestra y la varianza o el desvío estándar conocido corresponde a una estimación que se obtiene de la muestra. Entonces, a partir de allí, se utiliza la desviación estándar S como estimación de la desviación estándar poblacional. Se utiliza esta desigualdad, es la misma que la anterior. La diferencia es, siempre se hace la media menos una pequeña estimación para el lado derecho o límite superior la media más. En este caso, nuestro punto crítico obtenemos en la prueba T. Entonces vamos a usar el punto T crítico de la tabla siempre en alfa sobre 2. Vamos a trabajar en dos extremos. En este caso, mi error estándar viene a ser S sobre raíz de N. Tenemos para la derecha la media más T de la tabla por el error estándar, donde en este caso necesitamos trabajar con el grado de libertad y alfa sobre 2 o alfa para poder buscar valores en la tabla. ¿Cómo encontrar grado de libertad? Haciendo el cálculo del número de muestras menos 1, sabiendo que nuestro número de muestras tiene que ser pequeño. ¿Qué es alfa? Es el margen de error. En el problema nos habla del nivel de confiabilidad, pero sabemos que la probabilidad total es 100% o 1. Entonces, si me dice un 95% de confiabilidad, mi margen de error es 5%. Pero tengo que recordar que al trabajar con intervalo de confianza y tengo dos límites, voy a utilizar alfa dividido 2 para tomar los dos extremos. T de la tabla, necesitamos el grado de libertad que se obtiene haciendo n-1 y alfa sobre 2. Vamos a conocer la confianza, entonces nosotros tenemos que hacer la diferencia. 1 menos la confianza es alfa, pero para ir a la tabla vamos a usar en este caso alfa sobre 2 para usar el valor exactamente necesario. Allí se busca en la tabla y se obtiene el punto crítico en T. Para encontrar el error estándar es el desvío estándar o la estimación del desvío estándar sobre raíz de n que nos proporciona el problema y también la media muestral. Entonces, lo diferente al anterior es el cálculo del T de la tabla, que en este caso ya no nos proporciona un valor específico, sino debemos calcularlo. Vamos a hacer un ejemplo de este cálculo para así ver el uso de tablas. Esta es la tabla de la distribución T de Student. Nuestra tabla nos proporciona para un extremo, pero nosotros ya vamos a hacer el cálculo directo en alfa sobre 2. Entonces vamos a suponer que tengo n igual a 13 muestras, mi grado de libertad es 13 menos 1, 12, y alfa sobre 2 ya me da 0,25. Yo ya hice el cálculo previo. Entonces voy a utilizar la tabla. Mi tabla me da hileras y columnas. Me fijo que estas hileras corresponden al grado de libertad. Grado de libertad 1, grado de libertad 2, grado de libertad 3, 4, 5, 6. Este grado de libertad va aproximadamente hasta 35 o 36 en la tabla. Pero cuando n aumenta, la tabla Z y T van coincidiendo. Entonces esto vamos a usar para nuestras n pequeñas. Entonces, aquí tenemos los grados de libertad y aquí en las columnas, columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los valores de alfa. En este caso particular ya vamos a considerarlo alfa sobre 2. Entonces, grado de libertad 12 me dice que debo buscar en grados de libertad el número 12. Aquí está el número 12
y me dice que con un alfa sobre 2 de 0,025. Entonces me voy acá y me ubico. Entonces lo que voy a hacer es unir esto aquí y el punto crítico en la prueba T me da 2,1788. Entonces el valor de T que voy a utilizar va a ser 2,17 con 2 decimales. Entonces yo vuelvo aquí. Yo sé que prueba a utilizar. Entonces voy a usar esta prueba, voy a necesitar el valor de T de la tabla, entonces conociendo grado de libertad que es n-1 y hacemos alfa sobre 2, ya podemos ir a la tabla, extraemos el valor, en este caso 2,17 y a partir de ahí yo puedo ir al ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio rápido y vamos a volver a la tabla. Se obtuvo una muestra de 16 estudiantes. N es menor que 30, pero la que me define ¿qué voy a utilizar? Es que la varianza o el desvío estándar es desconocido. Aquí me dice, se obtuvo una muestra de 16 estudiantes. El puntaje promedio de los 16 es 85 puntos. Y una varianza, pero también de la muestra, es de 9. Por lo tanto, el desvío estándar es 3. Como son datos de la muestra, se va a utilizar la prueba T. En un examen de estadística general, suponga que los puntajes están distribuidos normalmente. Determine un intervalo de confianza del 95% para la media poblacional. Es muy similar al anterior, pero el tipo de prueba es diferente. Saquemos los datos. Me dice que se obtuvo una muestra de N igual a 16 estudiantes, un promedio de 85 puntos, X barra igual a 85 puntos. De la muestra se obtuvo una varianza de 9. Para conocer el desvío estándar de la muestra se debe hacer raíz cuadrada de 9, donde S es igual a 3. Nos dice que tiene un intervalo de confianza del 95%. El 95% de confiabilidad, por tanto, el margen de error es la diferencia que es 5%. Por eso nos da 1 menos alfa. Entonces, a partir de allí podemos ir sacando los datos. 1. X barra es igual a 85 puntos. Me está indicando el estimador puntual. Como N es menor que 30 y se desconoce el desvío estándar de la población, se utiliza la prueba T. Entonces acá hice un pequeño despeje, 1 menos alfa de 0,95, por lo tanto alfa lo que hace es decir 1 menos la confianza me da 0,05. Pero yo sé que para ir a la tabla necesito hacer grado de libertad y alfa sobre 2. Entonces ya divido alfa con 2 y me da 0,025. Y mi grado de libertad va a ser 16 menos 1, 15. Aquí está. Entonces para calcular T en la tabla, grado de libertad y alfa sobre 2 va a ser 15 con 0,025. Yo me voy a mi tabla, 15 con 0,025 me da 2,1315. Por tanto, ahora en ese ejercicio voy a poder usar 2,13 con 2 decimales y reemplazo en la fórmula de desigualdad. Yo voy a estimar el promedio o el parámetro poblacional mu diciendo la media menos T por el error, la media más el punto crítico T por el error. Entonces reemplazo 85 puntos menos este valor me salió 2,13 por el desvío estándar muestral sobre raíz de n, que es el error estándar 3 sobre raíz de 16. Hago lo mismo aquí, límite inferior, hago el cálculo y me da 83,4. Yo trabajo a la izquierda y trabajo a la derecha. Este símbolo se representa nada más para demostrar que está entre ambos. Entonces, con una confianza del 95%, el puntaje promedio real de los estudiantes está entre 83,4 y 86,6. Van a probar el mismo ejercicio para 90 y 99% para poder practicar usando el ejemplo. Luego tienen otro ejercicio. En este caso, me habla de 16 cajas de cereal y me dan los valores. Aquí ustedes necesitan conocer la media y el desvío estándar de esta muestra. Se calcula la media y el desvío estándar.
Una vez que tenemos el desvío, sabemos que ese x es esta raíz, nos da el nivel de confianza que es el 90%, entonces es 0,9, alfa de 0,1 ya les proporciona el dato para trabajar, por lo tanto alfa sobre 2 va a ser 0,05. N es 16, entonces acá para usar en la tabla va a ser n-1, que va a ser 15 con 0,05, y eso busco en la tabla. Luego que encuentre la media, calculo los valores, encuentro la media, la varianza, y puedo aplicar la fórmula y concluir.